Ahora sí, vamos a avanzar. Listo, ahora sí. Tenemos aquí como tema las organizaciones sociales. Bien. Un momento, por favor, voy a seguir admitiendo a compañeras. Ya, ok. ¿Quiénes son las organizaciones sociales? Son todo tipo de organización que permite o que apoyan, ¿no? Al niño, niña y el adolescente. Nosotros hay que entender, por ejemplo, en la educación inicial, que las organizaciones sociales tienen que ser el apoyo del docente para lograr ayudar al estudiante en ciertas circunstancias. ¿Y cómo logra y cómo inició esto de las organizaciones sociales en nuestro país? Fácilmente que hay que tomar en cuenta que nosotros desde el momento que hicimos un acuerdo con la ONU, Organización Mundial de las Naciones Unidas, en ese momento nosotros también hemos hecho un acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal hay que tomar en cuenta el valorar a la persona en todo sentido. ¿A qué me refiero en todo sentido? Por ejemplo, seas quien seas, la condición que te encuentres es valorar a la persona dentro simplemente por ser una persona con vida, con derechos, con deberes. Solamente por eso, por ser un ciudadano, se tiene que valorar su vida. Y esto está de acuerdo a los derechos humanos. En casi todos los estados de Estados Unidos, bien valgan la redundancia, vamos a encontrar que casi todos apoyan y están dentro de la Declaración de Derechos Humanos. Hay que recordar que esto inició en Estados Unidos. Pero hay un estado, no recuerdo el nombre del estado, que no es que no haya firmado a favor, sino de que existe la condena de la pena de muerte en él. ¿A qué se refiere? A las personas que, por ejemplo, hayan cometido un delito grave y merecen la pena de muerte, se celebra y es parte del trabajo o dentro de lo que es la pena de muerte en dicho lugar. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, en nuestro país, a muchas personas yo he oído decir, debería de morirse, traición a la patria, ¿sí se acuerdan como antes era en nuestro país, en la época de dictadura? Era prácticamente la pena de muerte para una persona era traición a la patria, era el rango máximo para que la persona pueda morir a causa de la ley. Entonces, esto permitía entender de que las personas son importantes y como ciudadanos se debe respetar la vida. Bien, esto es en base a un juicio y esto es en base a un juez, bien. Por ejemplo, y ahora si ustedes se preguntan y dicen, pero por ejemplo, hay personas que matan a sus esposas, matan a sus hijos, esposas que matan a sus maridos, esposas que deciden maltratar a sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente, esto no es bajo una ley que permite que la señora o el señor, el hijo, la hija, etcétera, pueda matar a alguien. Bien, esto no es en base a una ley, sino es en base a la situación que pueda estar viviendo la persona. Puede estar por estrés, puede por tener una situación psicológicamente desorientada, puede tener algo por la rabieta, por el momento, etcétera, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en época de pandemia, lamentablemente nosotros hemos escuchado que muchas familias han sido violentadas. ¿Pero violentadas por quién? Por sus propios miembros de la familia. Había en la pandemia, cuando en el momento de que todos comenzaron a estar en casita, ustedes recordarán que muchas personas, bueno, se estuvieron lógicamente preocupados por la situación económica, ¿no? Que vivía. Pero también muchas de las personas quedaron muy conmocionados porque vivían un infierno en su propia casa. Y nosotros lo hemos visto en noticias y hubo un alto pico de violencia interfamiliar. ¿Por qué? Porque lo dicen las declaraciones, porque entienden sobre lo que es el cuidado y el preservar la vida humana, no.
porque simplemente tienen alguna, bueno, ignoran este espacio o esta importancia del comprender los derechos humanos. Ahora, no solamente es eso, sino ahora les estoy hablando, como menciona el acuerdo de la Declaración de Derechos Humanos, la libertad, la justicia y la paz son reconocimientos de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Aquí la Declaración Universal de Derechos Humanos protege, guarda y toma de importancia la familia. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que los niños tienen derechos, sabiendo que los niños tienen deberes, sabiendo de que todos somos personas que tenemos que vivir, como menciona acá, digno, tenemos que tener paz, tenemos que tener libertad y justicia, ¿por qué existe la violencia interfamiliar en las familias? ¿Quién me puede dar alguna acotación relacionada a ello? ¿Quién puede intervenir? ¿Por qué existe entonces la violencia interfamiliar? Si todo ello aquí lo está mencionando, y son los derechos que nosotros conocemos, ustedes conocen, nos dicen en las calles, lo mencionamos en la tele, etcétera. Pero ¿por qué? ¿Por qué ocurre la violencia en la familia? Mis buenas noches. Bueno, por egoísmo, por envidia, a veces parece mentira en la misma familia, existe la envidia de la superación, ¿no? Y Claro. más, y en estos momentos de la pandemia, imagínense, pues, ¿no? Ahí se ha visto realmente a las personas que valoran de pronto el esfuerzo de, ¿cómo se dice esta palabra? De, por ejemplo, los que yo he visto casos de una familia que los que tenían una empresa y trabajaban en una empresa eran muy prepotentes, orgullosos, y sin embargo las que estaban en casita, ¿no? Las que no hacían nada, que solamente recibían dinero de sus esposos, son ellas más bien las que ahora tienen su negocio en casa, transmiten, venden productos en internet, y parece mentira como se dice el mal dicho, ¿no? Se les volteó la tortilla, o sea, ellas ahora son las que se han Ujú. superado bajo la misma situación la que estamos atravesando. Entonces, lamentablemente es eso, el egoísmo, la envidia, el peor, otro caso de un papá que murió, los hermanos empezaron a pelearse por los terrenos, por las cosas, quién recibe más, quién recibe menos, y eso es algo que duele porque no, o sea, como que no se ve la unidad, o sea, ni siquiera les importó la muerte del papá, simplemente el hecho de ver quién recibía, ¿no? Parte, o sea, qué parte de la casa, el dinero que tenía el señor en el banco. Y es lamentable, pues, ¿no? Porque no, bueno, no sé, yo no he pasado eso, no creo tampoco, espero que no pase con mis hermanos eso, pero duele bastante ver como una familia que aparentemente tú los ves unidos en momentos, situaciones que han pasado, inclusive el señor cuando está hospitalizado, hasta se peloteaban, no, tú tienes que pagar, no, pero yo no tengo, yo no trabajo, entonces es lamentable, pienso yo que es más que nada son el egoísmo y la envidia. Muy bien, buena aportación. Y es muy importante entender de que es uno de los pilares, ¿no? El entender de que quien traía el alimento a casa ya dejó de ser aquella, por decirlo así, entre comillas, ¿no? El jefe de hogar. Y la mujer que estaba en casa, entonces ella pudo convertirse en jefa de hogar, por decirlo así, ¿no? Y sí, pues ocurre ese tipo de machismo y también feminismo, porque hay mujeres, ¿no? Que quizás pudieron tener pueden maltratar a sus hijos o a sus esposos simplemente por creer que ella tiene el mando y viceversa, ¿no? Porque no hay que descartar que hay mujeres que también matan y maltratan a sus esposos, como también viceversa, hombres que maltratan a sus esposas, ¿no? Lógicamente por el machismo, ¿no? Y aquí hay alguien que diga, pues no, el machismo, el feminismo es bueno, es malo. Ninguno de los dos es bueno ni malo. O sea, hay que entender de que todos somos iguales y esto es parte de la Declaración Universal. ¿Alguien más desea dar alguna opinión respecto? Mis Sí. buenas noches. Creo que también, acotando a la aportación de mi compañera Esther, muchas veces los factores por los que hay violencia familiar es por la falta de capacidad de poder resolver un conflicto, porque a veces también sucede en conflictos en las familias y por el hecho de que, no sé si ha pasado o he logrado ver, de que
uno quiere ganar o siempre alguien quiere tener la razón. Entonces, como nadie quiere perder, ninguno de los dos quiere perder, ya sea la pareja, ¿no? Ninguno de los dos quiere perder, pues empiezan a discutir, ¿no? Y eso es donde lleva, pues, a poder muchas veces llevar a la violencia, no solamente entre esposos, sino muchas veces entre hijos a padres o padres a hijos. Entonces, sucede eso de que por el hecho de que nadie quiere perder ese sentido de tener la razón, pues sucede de que a veces, muchas veces llegan a violencia, ¿no? Entonces es por eso muy importante, siempre uno de los dos debe tratar pues de apaciguar, ¿no? Las cosas, porque si uno se enciende y el otro sigue igual, es por eso de que muchas veces llegan a las manos, ¿no? Y se ha visto en muchos casos. Entonces pienso que también ese sería un factor por el cual hay, a pesar de que existen derechos, a pesar de que sabemos las normas que en la familia se debe seguir, muchas veces es por eso de que se lleva a la violencia, ¿no? Muy bien. Nicole, ¿verdad? Sí, Miss Nicole. Listo, Nicole, muchísimas gracias. Mira, nos has dado un ejemplo bastante importante, ¿no? El reconocer que dentro, justo estaba hablando del machismo y feminismo y diste un ejemplo bastante importante. Aquí no interesa si el hombre o la mujer, no es que calle, sino entienda o trate de apaciguar a alguien. Lógicamente que va a haber una subyugarse, por decirlo así, ¿no? El varón puede subyugarse a la mujer o la mujer subyugarse al varón, pero eso no debe de existir en una familia. Vuelvo a mencionar, los derechos de la Declaración Universal nos dice de que nosotros somos iguales, sea mi esposo, sea mi esposa, solamente somos iguales ante los derechos, ante un juez, ante cualquier persona, somos iguales, hasta para Dios somos iguales. Si somos iguales, ¿por qué no nos tratamos por igual? ¿Por qué hay preferencia para él o para ella si no debería de ser de esa manera? Lógicamente existen momentos, como dices y mencionas, el carácter y la personalidad de alguien. Lógicamente tiene que haber alguien que apacigüe, pero tiene que entender esta persona que tiene que tener mucha paciencia para enseñar y la otra persona tiene que tener mucha comprensión y poder decir, bueno, sí me equivoqué, la estoy malogrando y necesito hacer otras cosas que mejoren o a favor de mi familia. Y sí, y eso por la falta de control y de emociones ocurre lo que son los golpes, los maltratos, por querer tener, como dijo su compañera, la razón. Otro dice, considerando lo establecido en la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminar contra la mujer para lograr la plena igualdad. Esto es de acuerdo a lo que mencionó hace un momento, si no me equivoco, Esthercita. Mencionó y dijo sobre, pues había mujeres que dejaron de ser amas de casa y decidieron pues transmitir o hacer algún negocio en casita, pues no vender ropita usada, vender cositas de maquillaje y que, o hasta a veces sus propias cosas que no lo utiliza, lo vende por medio del internet, ¿no? Y algunos dicen, mira, me gusta, entonces vamos a comprar tal cosa de segundo uso. ¿Es malo? No, simplemente es parte de buscar la solvencia económica dentro de la familia. Entonces, también los derechos humanos habla sobre la discriminación en contra de la mujer. Y aquí en la última parte, la misma convención también habla sobre la discriminación en la mujer en todo lo que es relacionado a matrimonio, familia, en la que es, en lo particular podría ser trabajo, en las condiciones tiene que ser igual al varón, no importa la educación familiar o el género que ella desea tener. Ahora, justo la clase pasada, el día de ayer, estábamos hablando con unas estudiantes y estábamos hablando sobre creencias. Y había un estudiante que me dijo algo muy interesante y es algo que sí lo escuché muy de cerca. Dijeron, el estudiante me dijo, Miss, hay algunas creencias que dicen que es mejor tener hijo varón que hija mujer, porque la mujer es débil, la mujer muchas veces no logra los objetivos y simplemente va a ser ama de casa. Y al cambio el varón es más fuerte, el varón trae felicidad a la casa, el varón pues el varón puede traer más descendencia, etcétera, que la mujer. Esa fue una de las creencias que escuché de este estudiante cuando estábamos comentando lógicamente de los ejemplos
Y esta creencia me pareció bastante interesante, porque aquí denigran pues la fuerza de la mujer. No necesariamente cuando les hablo físicamente, sino les hablo con la intención de que una mujer desea lograr. Por ejemplo, aquí muchas de ustedes, son 25 participantes, son mujeres y logran y desean tener algo para ustedes mismas, para sentirse plenas y felices. Hay mujeres, yo conozco que hay mujeres que son felices siendo amas de casa, adoran ser amas de casa. Y bien, excelente. ¿Por qué? Porque se sienten bien, son felices cuidando a su hija o hijo, cuidando a su familia, a su esposo, o a su familia cercana, tíos, tías o padres, se sienten muy felices. Perfecto. Hay mujeres que dicen que no deseo tener familia y quiero trabajar. Perfecto. Eso no te quita ser varón, mujer, no te quita si eres más mujer, menos varón, más hombre, no sé, no te quita. Nada de eso te quita. ¿Por qué? Porque simplemente estás decidiendo por tu felicidad. Entonces, justo en esta creencia recordé y lo tomo aquí como ejemplo que muchas veces hay personas que denigran esto. Y antes era más. Antes, por ejemplo, antes de esta revolución que hubo de la idea feminista, etcétera, hubieron más situaciones. Preferían tener a un empleado varón que a una empleada mujer. Y mujer mayormente sus empleos nada más era como secretaria, era como que empleos bastante chiquitos que necesitan más presencia física, ¿no? Que intelectual. Pero ahora no, ahora hay de todo, porque de una otra manera se está tratando de buscar la igualdad en género. ¿Bien? A ver, aquí Evelyn nos menciona y dice, hay mucha corrupción también, a veces no hay justicia cuando alguna mujer u hombre denuncia algún maltrato o extorsión. Lamentablemente los policías esperan que lo maten para que recién se pongan las pilas. Sí, que es muy triste, ¿no? Hemos observado casos en los cuales la mujer o el varón, por ejemplo, que es acosado, llega a la policía le dice, sí, vamos a investigar. Durante la investigación de 15 días ya mataron a la mujer o ya mataron al varón. Entonces, triste. Triste porque ahí no se ha hecho nada, porque la policía no hizo nada, porque los efectivos policiales o la denuncia no ha procedido como debe de ser. Entonces, esto es lamentable porque existe y hemos observado delante de nosotros este tipo de ejemplos. Consuelo dice, también influye la parte económica cuando las familias pasan por crisis económicas al no saber cómo solventar sus gastos, empieza la violencia familiar. Claro que sí, la desesperación, ¿no? Y hemos observado nosotros que existe una desesperación en diversas situaciones y más que todo en lo que hemos observado que es la pandemia. Bien. Ahora, seguimos. Dice aquí, es algo importante y lo menciona. La familia es la institución natural, social, que debe ejercer las funciones. Cuando hablamos de familia, no solamente estamos hablando de los abrazos, de los besos de mamá o papá. Por ejemplo, hay un caso que yo he escuchado de una señora que tiene su familia, que el esposo es muy amoroso, es un buen padre, pero como esposo dejó de serlo, dejó de traer dinero a la casa, dejó esas responsabilidades. Y la mujer aparte tiene que cocinar, limpiar, hacer todas sus cosas y cuidar de sus hijos y también ser o sustento del hogar es bastante difícil. Esto no cubre las funciones de la familia. No es cuestión de uno, es cuestión de los pilares de la familia. Los pilares de la familia es mamá y papá. Ya sea quien decida trabajar. Si decide trabajar el varón, entonces la mamá apoya en casa. Si decide trabajar la mamá, el varón, si desea, apoya en casa. Si deciden trabajar ambos, es parte del ejercicio natural de la familia. Y estas funciones de formación, socialización, esto debe de generar la familia en sus hijos. Debe de generar las funciones, tanto de formación, quiere decir de educación,
Socialización, enseñarle la socialización, la primera socialización. Y aquí, por ejemplo, ustedes habrán podido ver las que ya están trabajando quizás o han tenido la oportunidad de trabajar en presencial. Habrán escuchado que hay mamitas que dicen, no, no te juntes con esa niña porque es piojosa o porque viene de una familia tal, porque es la hijita de tal fulanito, de tal venganito, tal sotanito. Lamentablemente, este tipo de actitudes no ayudan a la socialización de un niño. Es verdad que debes de advertir a tu niño y es verdad que debes de cuidarlo de todo, de toda cosa que pueda dañarlo. Pero eso no quiere decir que vas a limitarlo y vas a decir con quién no y con quién sí, sino más bien tienes que enseñarlo. Tienes que enseñarle de que qué cosas son correctas y qué cosas no son correctas. Asimismo, también el aspecto económico. Como dice, me dijo un familiar hace mucho tiempo, cuando tienes hijos ya totalmente todo lo que eres tú y todo lo que tú querías en tu vida, no es que se trunque, sino que prefieres darle a tu hijo o hija para lograr tener mejores posibilidades, tu hijo o hija pueda tener mejores posibilidades de las que tú tuviste. Entonces, y uno pues cuando es madre o padre se da cuenta de que, verdad, que te esfuerzas más no por ti, sino te esfuerzas más por tu hijo o hija y sobre todo para darle la seguridad económica que necesita. Pero esto no deja de lado el afecto. Está bien que trabajes tarde, mañana o noche, pero tienes que tener un espacio donde puedas tener un momento de afecto con tu hija o hijo y con tu esposa o esposo. De una u otra manera, todos merecemos ese momento cálido, ese momento de afecto, ese momento de risa, ese momento de diversión, ese momento de compartir en familia. A veces uno dice, bien, tengo tales proyectos y me voy a esforzar para lograr ese proyecto, pero la ambición es grande. Cuando logres ese proyecto, quieres otro proyecto, otro proyecto, otro proyecto, y muchas veces muchas familias decaen porque dicen, no, no me dio tiempo a mí como esposa o como esposo, y muchos niños prefieren tener una vida totalmente distinta fuera de mamá o fuera de papá porque dicen de que es la falta de cuidado de ellos, ¿no? Y algunos dicen, no, mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere porque en los momentos importantes no estuvo conmigo. Y a veces ese recelo queda en muchos niños hasta la adolescencia o hasta la adultez. ¿Bien? Entonces, siempre es cuidar del afecto del niño o niña. Asimismo, también cuidar de sus derechos, permitir que el niño sea libre en elegir y en tomar sus propios derechos, en conocer sus derechos. Y ha habido situaciones muy curiosas y yo he escuchado cuando un niño, por ejemplo, le dice a su maestra, maestra, usted está vulnerando mi derecho. He escuchado niños de primaria decir, porque conocen sus derechos, pero también es importante que conozcan sus deberes. Y aquí insto a lo que es el trabajo que ustedes van a realizar. De acuerdo a la información que les estoy dando y la información que ustedes puedan encontrar sobre derechos y deberes, es importante que dentro de la información ustedes añadan o den importancia también a que el niño no solamente tiene que conocer sus derechos y defenderlos, sino también que tiene que entender que tiene deberes y deberes que cumplir. Estos deberes muchas veces los niños dicen, no, desordenan, maltratan, rompen, gritan, golpean y dicen de que es que está niño, es que está bebito, es que está bebita. No, no es así. No es que está niño, bebita, bebito, no. Ya tiene una edad de a partir del año en adelante, tú ya le puedes corregir en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque ya estás tratando de guiar a tu niño o niña en margen a un cuidado de sus propios derechos, pero sobre todo también entender que la persona que está adelante tiene también derechos y también deberes. ¿Bien? De un niño en adelante, el guardar sus juguetes, el dejar todo en su lugar es parte de su deber. Y estás dando el inicio cuáles son sus deberes que él debe de corregir o realizar. Bien. Asimismo, la Convención de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes procura en los entes que puedan nacer, crecer y desarrollarse en familia en el marco de protección de derecho a vivir en familia. Una cosa es que, como hemos comentado, hay violencia interfamiliar, quizás entre parejas por desacuerdos, por egoísmo, por una situación de terreno o por lo que sea, los afectados siempre van a ser los niños, siempre. Este ejemplo lo van a ver, lo van a tratar de querer imitar y no se sorprenda que cuando estén adultos, pues actúen de igual manera.
Entonces, hay que entender de que el niño tiene que estar protegido dentro de su derecho a vivir en una familia saludable. Bien, ahora, en esta pandemia, lamentablemente, quien ha buscado el alimento no solamente ha sido mamá y papá. Yo, por ejemplo, ahora que estuve, bueno, saliendo de emergencia de aquí a allá en varios hospitales por la situación que está viviendo mi hijita, entonces me he dado cuenta de que no solamente es mamá y papá, sino ahora son también los hijos. Los hijos aportan también a la economía familiar. Y algunos dicen es que el niño tiene que aprender de chiquito a que todo se consigue trabajando, a que todo se consigue con esfuerzo. ¿Ustedes creen que, de acuerdo al comentario que acabo de hacer, ustedes creen que es correcto que un niño de 5 o 6 añitos esté vendiendo en la calle tan solamente porque yo le quiero enseñar a mi hijo o a mi hija de que todo se consigue con esfuerzo y por eso le mando a comprar, perdón, le mando a vender? ¿Ustedes creen que es correcto? Pues hay No, muchas maneras en realidad de poder enseñarle a un niño que se tiene que ganar las cosas con esfuerzo, no necesariamente mandándole, como usted dice, a vender algo, sino por decir, ¿no? Por decir, yo no soy mamá, pero tengo mis hermanitos acá, entonces muchas veces les enseño, ¿no? Que las cosas se ganen con esfuerzo. Entonces, ¿qué hacen? Por decir, ¿no? Tú, hoy barres la sala, y por barrer la sala ya te ganas un premio. Entonces, cosas de que se les puede enseñar que sí, se tienen que ganar las cosas con esfuerzo, pero no tampoco violando los derechos que ellos tienen, ¿no? Que es el de que ellos pues no deberían salir a trabajar. Entonces, como que no es un pretexto porque en realidad sí hay formas de enseñarle a un niño el ganarse las cosas, pero no necesariamente pues violando el derecho que ellos tienen, ¿no? Muy bien, Nicole, muchas gracias por tu apreciación y se valora bastante lo que comentas. ¿Alguien más desea dar alguna opinión respecto al comentario que hice de que para enseñar a valorar al niño se le tiene que enseñar a trabajar desde muy pequeño para que valore las cosas? A ver, ¿alguien tiene alguna opinión? No, Miss, no es necesario mandarle a trabajar, sino ir hablándole desde pequeño cómo es el esfuerzo de los padres, motivarlos a ellos a que salgan adelante a base de su sacrificio, que se preparen para que ellos no sufran y no pasen por las mismas situaciones que pasan muchas personas. Yo creo que a través de lo que nosotros las personas mayores, sobre todo como padres, hablamos con nuestros hijos el día a día, influye bastante. Muy bien, Consuelo, muchas gracias. Bien, entonces con esa pregunta abro el tema de derechos en el niño. Para terminar aquí el tema de derechos e ir a explicar el material que corresponde de esta semana. Bien, aquí tenemos el trabajo, nosotras como maestras, no solamente enseñarles a nuestros niños sobre sus derechos, sino también tenemos que enseñarles sobre sus deberes. Al momento de que el niño entiende sobre sus deberes, va a comprender que él tiene derechos, pero no solamente eso, sino de que cuando tú haces las cosas bien, tienes una recompensa. Y eso todos lo sabemos porque es parte de la vida. Si tú actúas mal, tu recompensa es mala, ¿no? Si tú robas, puede ser de que te roben o puede ser que vayas a la cárcel, algo así. Entonces, en esta vida hay que entender de que toda persona tiene derechos y deberes y no justifica que el mandarlo a trabajar te va a entender de que de esa manera se gana la vida. Quizás trabajando puedes tener mala influencia y puede tener otro carácter u otra manera de ver las cosas, pero lo que está haciendo cada familia lamentablemente es vulnerar el derecho del niño. Por eso es que es importante entender aquí en grosso modo en este afiche, entender lo siguiente. ¿Cuál es la cultura del niño? Respetar su cultura, respetar su idioma y sobre todo tiene derecho a ello. Tiene derecho también a conocer quiénes son sus padres. Aquí, por ejemplo, ocurre, y esto mayormente es por capricho. Algunas mamás dicen, no, me separé de Venganito, listo. Ahora nunca más vas a ver a tu hija porque me engañaste con mi mejor amiga. Nunca más. Y es verdad, la bebé puede tener 1 año, 2 años, y es verdad, el hombre intenta ver a su hija, pero la mujer como está bien dolida,
Entonces no le permite ello. Entonces eso tampoco no es así, porque ese niño no tiene la culpa, niño o niño no tiene la culpa. Tiene que verdaderamente entender, toda familia tiene que entender de que el niño tiene derecho a conocer mamá y papá, porque sobre todo tiene que tener la solvencia económica, ya sea de mamá o de papá. Tiene derecho a disfrutar, a divertirse. Eso también es su derecho. No solamente, y aquí, por ejemplo, hay situaciones en los niños que dicen, no, a mi hijito le he mandado a trabajar, que etcétera. No, pero es que ellos no están para esa edad. Ellos tienen derecho a jugar, a divertirse, a pasarla bien, porque es parte de su vida. Bien, tiene derecho a que lo cuiden con amor, a que tiene que aprender, a que tiene que estudiar, a que tiene que ser llevado de emergencia y considerarlo mediante tiene alguna falta que puede él sentir en su salud, tiene derecho a una educación, tiene derecho a vivir en una comunidad aceptable, tiene derecho a vivir dignamente. Todos esos derechos es lo que tiene el niño, la niña y el adolescente. Bien. Entonces, tomando en cuenta este tema sobre derechos y deberes, ahora vamos a seguir avanzando nuestro trabajo. ¿Y qué van a hacer con respecto a nuestro trabajo de esa semana? Lo que ustedes tienen que hacer, acá hay información sobre los derechos y deberes de niños y niñas y adolescentes. Esta información te va a ayudar, lógicamente, al trabajo que vamos a realizar. Esta información nosotras ya lo hemos visto, ya lo conocemos, y esa información va a seguir en nuestro material de estudio para finalizar nuestro trabajo. Recuerda de que el material que vas a realizar, el material de estudio de esta semana, recuerda de que tiene que también tener tu base o fundamentar tu base de acuerdo a tu material. Entonces, vamos a ir al trabajo de informe y vamos a descargar donde dice transforme, lineamientos, documentos. Vamos a descargarlo y automáticamente vamos a observar un Word. En este Word, ahorita les voy a mostrar, bien, en este Word tiene los puntos específicos y necesarios para nosotros recordar cómo y qué vamos a hacer. En primer lugar, les voy a explicar de manera rápida y concisa y luego voy a mencionar los puntos un poquito más, detenidamente, ¿bien? Recuerda, este es tu membrete, ¿bien? Observen todos, por favor, este es el membrete. El membrete lo envié al WhatsApp grupal. Lo voy a volver a enviar para los que no tienen, ¿de acuerdo? Este es el membrete. Lo que tienes que hacer simplemente es ponerlo en la parte de arriba de la hoja. No te ocupa media cara, no te ocupa toda una hoja. Te ocupa un pedacito nada más de espacio de tu material. ¿Bien? Después el membrete que les había mencionado, recordemos que tienes que tener tu nombre y tu apellido. También mencioné, aparte del nombre y apellido, también les dije que tiene que tener su título y bueno, a quién va dirigido, ¿no? En fin, estos puntos mayormente son importantes. ¿Te suma toda una hoja? No te suma toda una hoja. Todavía sigue siendo un cuarto de hoja que te corresponde. ¿Bien? Aquí también es el aula en la cual se encuentran ustedes ya. Bien, entonces, esto es el material que tienen que realizar hasta el momento. Introducción que ya hemos hecho, introducción que hemos hecho en la primera parte. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que está de color amarillito ya lo hemos hecho en la primera parte. ¿Recuerda? Todo esto ya hemos hecho en la primera parte. Todo esto recuerda que equivale a una hojita. ¿Bien? A ver. Ay, me pasé, creo. Ahí está. Todo esto equivale a una hoja. Todo este material que acabo de mencionar. ¿Te equivale media hoja? No. ¿Estás utilizando media hoja? No. Simplemente estás utilizando un cuarto de hoja. Y las que han hecho hasta la mitad y la mitad de introducción, recuerden de que pueden mejorarlo en esta oportunidad. Terminas en esta hoja la introducción, que vendría a ser tu hoja número 1. Y ahora, ¿qué te voy a pedir en la segunda parte? Ahora te estoy pidiendo, en tu segunda parte de informe, te estoy pidiendo lo siguiente. Voy a eliminar esta parte donde menciona trabajo número 2. ¿Qué te estoy pidiendo? El desarrollo. Eso de aquí te estoy pidiendo en esta oportunidad. Y para que hagas este trabajo del desarrollo, tú me tienes que hablar referente a tu tema. 2 puntos importantes que me tienes que mencionar. ¿Cuáles son? Los conceptos que estás abarcando.
Si estás abarcando derechos, si estás abarcando deberes, los conceptos de dicho material, al que nosotros podemos denominar como un marco teórico. Listo, ¿ok? Punto número 1 que tienes que poner en tu desarrollo. Punto número 2. También tienes que anexar lo que es bueno, en esta parte, por ejemplo, pueden ser lo que son los materiales. ¿No? Materiales que vas a utilizar, materiales que vas a mencionar. Y 3, la secuencia de la enseñanza. A ver, concepto de los temas que has abarcado. Por ejemplo, yo puse un ejemplo, ¿ya? Vamos a poner, jugando a la ronda, aprendemos nuestros derechos y deberes. Listo. Entonces, aquí tengo que hablar sobre un marco teórico referente a derechos y deberes. Entonces, esto lo voy a hacer en el número 1. ¿Bien? Pueden ser conceptos, marco teórico en el número 1. En el número 2, ¿cómo lo voy a realizar? Por ejemplo, la secuencia lo puedo utilizar los materiales. Por ejemplo, en materiales puedo decir, en esta actividad vamos a utilizar tales materiales como, por ejemplo, una cantidad de niños, latas, hojas, dibujos, fotocopias, pintura, lo que ustedes quieran. ¿Bien? Entonces voy a escribirlo aquí en materiales. Y también, asimismo, la secuencia de la enseñanza. ¿Cómo es la secuencia de la enseñanza? La secuencia de la enseñanza es la siguiente. Por ejemplo, decir, primero la docente o primero el estudiante va a hacer esto, primero la docente va a hacer aquello, primero van a hacer la ronda, se van a formar en grupos, primero se van a organizar de esta manera, etcétera. ¿Bien? Todo esto tiene que estar en el desarrollo. ¿Cuánto de hoja me va a durar? 2 hojitas. Recuerda, tu desarrollo tiene que ser en 2 hojitas. ¿Bien? Y en la cuarta hoja, ¿qué vas a hacer en la cuarta hoja? Para finalizar aquí en la cuarta hoja. La cuarta hoja, lo único que te estoy pidiendo es conclusión y recomendaciones. En esta conclusión y recomendaciones simplemente es llegar a un punto final de la idea que estás exponiendo. ¿Qué recomendación das de la idea que estás exponiendo? ¿Qué peticiones das de la idea que estás exponiendo? ¿Qué parte final das de la idea que estás exponiendo? ¿Cuál es el punto final de la idea? Todo esto es en una hoja. En total vamos 4 hojas. Bien, la primera introducción,